¿Cómo andamos? Por ahí, chapa, y por ahí, ¿dónde? Por ahí, por ahí. Por acá vemos el famoso Brasil. El palo rebaloso es difícil subir. Mostramos esto, negro, mostramos. Ahí, ¡Joma! ¡Ale! ¡Tía tú! ¡Ay, mita ahí! ¡Ay, mita ahí! ¡Joma! Oye, pila tipo sea. ¡Ale! Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. El famoso caburé o chip asador para allá más acá. Ya de euro para la ya. Mira, ladito. Vuelta. Bueno, quiero presentarle acá a los amigos que nos recibieron gentilmente. Nos invitaron a comer de la famosa chipa asador o caburé. Algo que es un clásico es el chorizo sanjuanino, ¿verdad? Que el Paraguay habla de chorizo sanjuanino. Increíble cómo se conoce. Pero ¿qué más se puede ofrecer en San Juan? Aparte del chorizo, tal batiburrillo. La chastraca. ¿La qué? Chastraca. Chastraca. Un preparado que se hace de la cecina. Chastraca. Es la cecina de la carne. ¿Qué más? La carne se pone en el sol y se seca. La bebida tradicional de San Juan es el chiriqui. Chiriqui. Es como la caipiriña. Y ahora mismo se llama caipiriña. Pero a ustedes le llaman chiriqui. Chiriqui. ¿Por qué chiriqui? Viene de la palabra chiricú.
Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Bueno, acá Esperanza Mosqueda me va a explicar lo que es la chastaca. Así es, ¿verdad? Este se prepara de la carne seca, que es la cecina que lo llamamos. Se hace hervir, se tiene que poner, se tiene que machacar en esto. Hay que pisar, hay que machacar. Ahí se machaca la carne seca. La carne seca. Luego se pone un poco de cebolla, aceite y eso se empieza a freír un poquito. Después se hierve el huevo duro, se le introduce y ya está. Es cero colesterol. Cero colesterol. Porque es carne seca. La chastaca, cero colesterol. Un pedacito ese vamos a probar. Vos sabés que el chorizo sanjuanino es lo más famoso del Paraguay. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel. Permiso, Ángel. Bueno, ¿cómo se llama acá el stand de ustedes? Esta es el stand de la caballería San Isidro, una agrupación de caballería. Este es el chorizo más rico del Paraguay, el chorizo sanjuanino. Bueno, te voy a decir lo que vas a hacer. Sí. Le vas a hacerle nota a la gente. Yo me voy a quedar acá. Bueno. Yo tengo que vender chorizo y batiburrillo. Dale. ¿Cuánto está el chorizo, la porción? 5.000 la porción. ¿Y batiburrillo? 10.000, listo. Métele, pues. Él es Sandy, él es Gus y Andrea te van a acompañar. Bueno, dale. Muchas gracias. Dale. Excelente. Gracias. Tenés hambre, ¿verdad? Demasiado. ¡Ay, chapa! Bueno, cuéntenle a la gente de dónde son ustedes. Nosotros somos de San Juan Bautista Misiones, cuna del insigne guitarrista clásico universal Agustín Pio Barrios. Ídolo. Somos de la cooperativa de mujeres Copermú, la primera cooperativa de mujeres En el Paraguay. en San Juan Bautista. Y vemos Misiones. todos los días al abuelo y a Bicho y también ¡ay, chapa! A Pati. ¿Cómo se llama la cooperativa? Cooperativa de Copermú. mujeres, Copermú. 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 ¡Che! ¡Hurra ¡Hurra! para Copermú! Muy bien, muchas gracias. Pati, te vemos todas las noches, sos hermosa, Pati. Pati, Y te sos el amo. encanto de todos los paraguayos. ¡Un saludo, Pati! ¡Pati, te queremos! ¡Pati, te queremos! ¡Pati, te queremos! ¡Pati, te queremos! Desde la cooperativa de mujeres, ¡Bye, Chapa! Ahí está el señor. Mira cómo pasa. Un capo. Ídolo. ¡Qué bravo! Ahí está. ¡Qué bravo! Ha sido un placer. Ponete. Espera ahí. Ah, llame. Vea. Otro para la foto.
Ya me está echando de acá. No te echamos, no te echamos. Ah, pues bueno, ha sido un placer, ya me voy a echar. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso más que una pausa es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! Vamos haciendo el fuego. Llegó la hora del asadito, mira. Vamos a hacer un... Este es un vacío especial. Vamos a hacer con la famosa... Ya no es más sal gruesa, hay una sal que se le llama sal parrillera. Te muestro, mira. Un poquitito más fina que la sal gruesa. Y sale bien. Y este es regalo de mi amigo Coquito Ricardo Chamorro, ¿ya? Salsas mix de Maracayú. Venimos a leer este, Ramón. Este yo le pongo al vacío encima. Ponele. ¿Qué tal? Antes de terminar, ponele que 15, 20 minutos antes de que salga la carne, le tira arriba y el sabor delicioso. Bueno, queremos agradecer también a Amado, a don Amado, que nos invitó para venir acá a su quinta. Así que gracias, Ramón, por recibirnos también. No, al contrario. No hay de qué agradecer nada. Bueno, así que ya porque la patrona... No, yo voy a solo. Ah, vos estás solo acá. ¿Y la patrona dónde está? En Ciudad del Este. En Ciudad del Este está. Sí. Se porta bien, Ramón, señora. ¿Cómo se llama la patrona? Sí, Estela. Así que saludos para Estela también, que nos mira de Ciudad del Este. Estela, ¿qué apellido? Arellano. Estela Arellano. Acá estamos con el patrón, con don Ramón. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es. Viaja con nosotros. La música es parte fundamental del viaje. Y acá nuestra DJ Mela está seleccionando canciones para el alma. Llegamos a la casa de uno de los compositores más importantes del siglo XX en América, Agustín Pío Barrios, más conocido como Nitsuga Mangoré. Después le vamos a explicar por qué Nitsuga. Y esta es la casa donde él nació el 5 de mayo de 1885. Acá en Baixapa vamos a conocer más de la historia de este gran compositor paraguayo. Le decían el mago de la guitarra y muchas cosas más. Acompáñame. Hola, señor Alegre. ¿Cómo le va? Yo soy Bicho. Gracias por recibirnos. El bicho. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo andamos? Bien, ¿cómo le va? Bueno, nosotros contentos de poder llegar a esta casa que significa mucho, no solamente para los paraguayos, sino que para el pueblo de San Juan Bautista, ¿verdad? De Misiones. Esta es una casa que representa el nacimiento de, dicen, el mayor compositor del siglo XX en América, le dicen, ¿verdad? A lo que fue Agustín Pío Barrios. Y sí, y seguramente mundialmente reconocido. Sí, así también. Su
Su actualidad es debido a que fue un gran compositor de obras para guitarra. En cambio, los otros guitarristas eran intérpretes de obras de otros autores. Él creaba. Y él es un compositor, se habla de que creó 300 obras. Sí. Es decir, las conocidas son 200 obras, pero además de el aporte que hizo para la guitarra fue elevar la música popular latinoamericana a la música culta como choro, cueca, samba, etc. y presentar en los escenarios. Y bueno, en la actualidad es considerado uno de los más grandes guitarristas clásicos del mundo. Bueno, con tu permiso queremos pasar a conocer y hablar un poco de la historia de Mangoré acá en su casa. Adelante. Que hoy es tu casa. Así mismo, adelante. Permiso. Él vivió acá, nació acá. 3 de los últimos hermanos nacieron en San Juan Bautista y los mayores nacieron en Corrientes, ¿verdad? Terminada la guerra, pues los padres emigraron al Paraguay con sus hermanos, sus tíos, ¿verdad? Que eran músicos también de origen, y por ahí que Agustín Barrios se introdujo y tuvo familiaridad con los instrumentos musicales. Y hablando de lo que es Corrientes, que fue la primera ciudad a la cual Mangoré va a llevar su música, ¿verdad? Y primero mismo, arranca en Corrientes y de ahí empieza así mismo, a sonar su nombre en todo el mundo. Su primera gira realiza en 1910 a los 25 años, ¿verdad? Fue primero en la tierra de los padres, ¿verdad? Para luego ir avanzando hasta llegar a Buenos Aires. Y ahí conoce el mundo de la... Buenos Aires en la época era una de las capitales del mundo, ¿verdad? Con actividades culturales intensas como París, Nueva York, etc. Don Alegre, ahí vemos obras de Augusto Roabastos, tenemos a Josefina Pla, Luis Alberto del Paraná. Flores, joven también. Sí. Y Mangoré, el del medio. Es decir, son mis obras, ¿verdad? Prácticamente para ambientar un poco la casa. ¿Estas obras a quién pertenecen? Son mis obras, sí. ¿Tus obras? ¿Vos pintás? Yo pinto, yo soy artista plástico, sí. Y en este siglo pasaron por 4 dueños prácticamente. Pero ¿Vos sos el cuarto o quinto dueño? Quinto. El quinto a partir de dueño. los barrios, pero nunca se modificó la estructura. Eso es lo lindo, que todas las familias que fueron comprando esta casa mantuvieron. Y yo creo que por una razón, porque está construida completamente de piedra. De piedra. Así mismo. Entonces, a partir de acá, esta estructura principal que da sobre la calle Coronel Alfredo Ramos actualmente, sí, es todo de piedra, ¿verdad? Toda la caja grande es de piedra, y estas 2 paredes que dividen son de adobe. Allá se ve. Nosotros al sanear la madera, esta es una viga, una pieza única de 8 metros. Al sanear todo esto, hemos puesto estos tensores de hierro para fortalecer la estructura, porque la estructura pues no tiene hierro. Esta es la placa de la Sociedad Mangoreana Salvadoreña, porque los últimos 5 años de su vida, Agustín Barrios vive en ese país, invitado por el gobierno, le da una pensión vitalicia, enseña en el Conservatorio Rafael Olmedo, forma a estos discípulos que fueron quienes al final, después de su muerte, difundieron su vida y su obra por el mundo. Por eso que los salvadoreños tienen todo ese mérito, sí, y sus restos reposan todavía en el cementerio de los ilustres de ese país. Pero que usted, don Alegre, siga con la historia y trabaje para mantener la casa de Agustín Pío Barrios es un logro. Es un logro para usted personal, ¿verdad? Pero para nosotros es un logro nacional. O sea, nosotros que vemos desde afuera, te felicitamos y te agradecemos que vos estés haciendo esto, ¿verdad? Porque podría haberse cambiado muchas cosas, o podrías haber comprado la casa y como algo de decir, yo tengo la casa de Agustín Pío Barrios y estabas viviendo en otro lugar, ¿verdad? Así mismo. Bueno, sucedió esto. Yo estaba viviendo en Italia, al volver acá estaba preparando mi taller, mi estudio, ¿verdad? Y de repente surge, me avisan que esta casa estaba a la venta, porque
Había sido que estaba en tratativa con el municipio para la adquisición, pero no lograron concretar con los dueños el negocio, y bueno, seguramente también los dueños apurados pusieron en venta al público. Y me avisaron, y ahí logramos hablar con algunos parientes que eran amigos de los dueños, de los herederos, de los últimos dueños, y ahí completamos y rescatamos, y a partir de ahí hemos habilitado, después de una pequeña mejora para poder utilizar como un espacio abierto al público, y creado una asociación, un centro cultural para promocionar las actividades relacionadas a la vida de Barrios. La familia de Barrios fue visitada con don Gustavo Sosa Escalada, que es un músico de guitarra formado en la Argentina, pero descendiente de paraguayos. Y en esa visita escuchó a Agustín Barrios ejecutar la guitarra. Y de ahí que solicita Sosa Escalada a los padres para llevarlo a Asunción por seguir su formación artística, ¿verdad? Y así fue que Agustín Barrios a los 13 años ya sale de esa casa en 1898. Ya va a Asunción a formarse. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Y en 1905, a los 20 años, ya era todo un profesional guitarrista, donde hacía sus conciertos en Asunción y los alrededores, acompañando también a sus profesores, a su maestro. Y entre 1905 y 1910 hace su concierto, da lecciones de guitarra, y en 1909, fin de 1909, hace una gira nacional, ¿verdad? Recorre todo el país. Pilar, Encarnación, seguramente San Juan Bautista, y ya al inicio de 1910 hace su primera gira hacia la Argentina, correcto, donde volvería después de 2 años, en 1922. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Llegamos a la casa de don Aníbal Amarilla, que es el maestro del chorizo misionero.
chorizo sanjuanino. Un Ok, placer. vaya va. Adelante. Permiso. Vaya. Ahí está, el chorizo San Juan, 50 años de tradición. ¿Quién arrancó con esto, Don Amarilla? Mi papá y mi mamá. ¿Y ellos te enseñaron a vos? Sí, a mí me enseñaron. Segunda generación. ¿Y quién sigue? Yo y mi señora acá. ¿Y tu señora? ¿Qué tal, doña? Sí. Toda la familia acá. Mi hijo, mi señora y yo. Qué maravilla. Sí. Y ese vamos a seguir siempre la tradición de mi papá y de mi mamá. Y es lindo. Sí, señor. Es lindo y nos hace feliz que sigan la tradición de tu padre, porque sí, es Tereí la chorizo misionero. Sí. No sé si probaste este, pero... Es conocido en todo el Paraguay. O sea, cuando vos pones en la parrilla ya el chorizo ese que gira y gira, bien cargado, ya se sabe que es el de San Juan. Sí, sí. Pero dice que es de San Juan, pero los otros copian nomás. Pero esta clase que yo te voy a regalar ahora para ir a comer esta noche en Asunción. Mamá querida. Y vas a ver la calidad de este. Preguntarle a Dani Centurión, él te va a decir. Sí. Él Mi lleva socio. acá, es mi amigo, todo es Dani. Si no hay de acá, me putea a mi señora también. En serio. Bueno, ¿cuál es la original chorizo sanjuanino? Ni pellequillo, Katy. Vamos a ver. Ay, esto es lo que a mí me gusta. Miramos. ¿Puedo Sí. mostrar una amarilla? Le está mirando con cariño ya vos al chorizo, o sea. Así, así. ¿Te gusta vos el chorizo, vos? En la parrilla. Ay, eso con lo malo te estoy preguntando. ¿Te gusta? Sí. ¿Hola amarilla? Sí, señor. ¿Cuál buena está? No. Este es poco mi amigo. No, ese nomás. Este es obsequio de la casa. Vos no me vas a decir nada. Bueno, Se van a regalar de- bueno, me quedo calladito. ¿Dónde vamos a ir a Telefuturo? Bueno, no te puedo preguntar, Don Amarilla, cómo se hace porque eso es secreto, ¿verdad? Sí, señor. Pero sí te puedo preguntar el proceso, cuánto más o menos te lleva. El proceso... La preparación no te voy a preguntar cómo lo que lleva, ¿verdad? Porque eso Sí. es secreto de estado. Sí. Pero ¿en cuánto tiempo vos armás todo el chorizo? ¿Cómo empieza el proceso? 5 horas por ahí. 5 100 horas. kilos. 100 kilos. 100 kilos de chorizo en 5 horas. Sí, y Sí. casi 100 kilos por día. Por día hacemos cuando hay hacen. feriado. Sí. Bueno, Don Amarilla, contame el proceso del chorizo. Me dijiste que en 5 horas haces... Sí. ¿Cuántos kilos? Y 100 kilos por día. Haces Y 100 kilos por 100 día. kilos por día. Carne de vaca y carne de chancho. Y el tocino. Y me decía que en el Día del Padre hicieron 700 kilos. Más de 700 kilos. Opa. Opaite. Opaite. Día de la madre récord. Porque esta doña vende tu día al día. Día de la madre. ¿Cuánto vendió un Día de la Madre? 1000 y algo. Se vende. Eso es récord. Ahora en esta mayo, junio es récord. Y la gente así que está viendo el programa y quiere también para su chorizo, ¿verdad? Sí. ¿Tiene que venir hasta acá para comprar o vos enviar en algún lugar en Asunción? Yo no envío en acá. Acá. O sea, si alguien dice, este es de Don Amarilla, es bola. Bola, eso Acá es todo es. bola. Es acá. En San Juan acá se hace. Allá en Asunción se hace, pero dice San Juanino, pero no es de San Juan. Este es el original, te digo, bicho. Marca registrada, te digo, porque a la pecha cuando ya podemos ayudar, güey. Hasú la vea. No, y te voy a tener ese personal ahí. A ver, vaya Irena. Tacalí Cardoso. ¡Chao, Tacalí! El único, otro. Acá en San Juan se dice, en todas las carnicerías hacen, pero no va a ser la calidad de este. Probaste vos anoche y ahora este vas a decir la calidad ahora. Me vas a llamar en el celular ahora. Te voy a llamar. Y calificame. Allá tengo tu tarjeta, te voy a llamar. En ese número. Le voy a decir a la patrona, me voy a traer un ratito chorizo, le voy a decir, no saben más que voy a venir hasta San Juan. Sí.
Sí. Mira, sobre ese socio, vea. No, bicho, te agradezco de mil. No, yo soy el La agradecido. próxima que venga acá en la calle, avísame un día antes, acá en la calle con Vamos mi a señora, cocinar vamos acá. a cocinar Pero yo, sin ningún problema. yo traigo la bebida espirituosa y voy a poner el chorizo. No, pues en este coteñero la bebida, La pues hermana- la el hermana de él equipo también hace en en Asunción, Ah. en Barrio Chones, hace por dos, da yo último ahí. Ah, que Dani vea. Sánchez. No es como es la otra su hermana, no es. Está bien. Hace, pero Yo siempre digo que en algunos momentos de la vida hay que ser humilde y en otros no. sí. O vos vas a decir, no sé si es tan rico, bicho, mi chorizo, misionero, me vas a decir. Vos me Pero- decís, pero- el mejor. Es mejor. Y eso hay que las decir. mujeres por algo dicen que es el mejor. Hablando de Nitsuga Mangoré, ¿verdad? Nitsuga, que es Agustín al revés, ¿verdad? Escrito Así porque mismo. un amigo de él, estando en Venezuela, le escribe su nombre al revés y a él le gusta su nombre escrito al revés, ¿verdad? Que es Nitsuga, que es Agustín. Sí, Y él mismo empieza a firmar Nitsuga Mangoré. sí. Ahora, de ahí viene la palabra Nitsuga, ¿verdad? De su nombre. Y Mangoré, exactamente de dónde viene. Bueno, Mangoré es el nombre de un cacique de los Timbúes de la época de la conquista, ¿verdad? De la zona sur del país, de esta zona. Y él adopta ese nombre en relación a que Mangoré fue un cacique donde tuvo una aventura amorosa con una española de la época, pero era un amor imposible prácticamente para esa época y para el cacique también enamorarse de una española. Y a raíz de eso fallece en un enfrentamiento, ¿verdad? Entonces Mangoré Agustín Barrio, conociendo esa historia, ya también él tiene una desaventura. En 1910 sale Agustín Barrio, vuelve en el 22 como para crear una escuela de guitarra en el país. También viajar a Europa. Este proyecto no se concretó, ¿verdad? Porque el gobierno le dice que las necesidades del país eran otras cosas, que no había, no era un momento adecuado, etcétera. Y entonces a partir de ahí ya Barrio sale definitivamente del país, ya no se tiene noticia Con un descontento. de que haya vuelto, ¿verdad? Y Mangoré hace esa relación, ¿verdad? De este cacique enamorado por una mujer que no pudo ser realizado, ¿verdad? Prácticamente. O sea, como y que él le también ocurre hace algo una similar. paralela en el arte, ¿verdad? Él viene con un sentimiento lleno de crear para su pueblo, para su país, algo importante, pero que no fue acogida. Y valorado en aquel entonces. Valorado y rechazado prácticamente, y entonces asocia a esa historia de Mangoré, por eso que adopta ese nombre de Mangoré, en relación a esa desaventura, ¿verdad? Para volver al punto, ¿cuál fue el año exacto donde Mangoré sale del Paraguay para nunca volver? Porque como decís, no hay información de que él haya vuelto al Paraguay. En febrero de 1925, después de la lectura, ahí hay un poema, si quieres después grabar, está escrito ahí en una placa, Bohemio, donde lee ese poema después de su última actuación en la Plaza Uruguaya, y a partir de ahí ya sale. Y a partir de ahí no se tiene, como dije, noticia que haya vuelto al país. Entonces ya va nuevamente a la Argentina, Uruguay, Brasil, donde recorre, hace sus conciertos, sus grabaciones, y luego ya en el 29 va al norte, Venezuela, Centroamérica, Caribe, recorre todos esos países. Y recién en 1935 viaja a Europa, por un año prácticamente, vuelve y ya se establece al norte. Nunca más ha vuelto tampoco en esos países donde residió casi por 2 décadas en el Uruguay, ¿verdad? Entre los años 10 y 20, donde él considera el Uruguay como su segundo país. Y se queda al norte, y bueno, los últimos 5 años, como dije, ¿verdad? Se establece en El Salvador, donde
enseña y forma a estos discípulos que fueron los que al final, después de su muerte en los años 70, 60, 70, difundieron su vida y su obra por el mundo. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapá el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfrutá la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra, no quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Donde dice, ya no me parles. Este es un soneto, ¿verdad? Con la métrica perfecta. Y más todavía el contenido de lo que él sentía en ese momento, ya de lo que va a ser su vida, ¿verdad? Sí. A partir del 25 para adelante. Y dice, cuán raudo es mi girar. Yo soy veleta que moviéndose a impulsos del destino va danzando su loco torbellino hacia los cuatro vientos del planeta. Llevo en mí el plasma de una vida inquieta y en mi vagar incierto, peregrino, el arte va alumbrando mi camino cual si fuera un fantástico cometa. Yo soy hermano en glorias y dolores de aquellos medievales trovadores que sufrieron romántica locura. Como ellos también, cuando haya muerto, Dios solo sabe en qué lejano puerto iré a encontrar mi tosca sepultura. Agustín Barrios. Agustín Pío Barrios. Chemupirimba. Y prácticamente ahí ya él comprende de que va a ser un itinerante permanente, ¿verdad? O sea, él ya veía el futuro de su vida, de su andar por el mundo. Mismo. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz,
refresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Bueno, y esta ciudad y este lugar, ¿verdad? Este edificio, pues, en este siglo ha funcionado. Aquí pasaron muchas oficinas, escuelas, instituciones educativas, ¿verdad? 2 escuelas, el hospital, el municipio, la primera radio se instaló en este espacio. Allá tenemos todavía la base que fue de la antena, etcétera. Y bueno, pasaron mucha gente, muchas instituciones, y entre esos dueños que en este siglo se fueron sucediendo, ¿verdad? También alquilaron a familias particulares como vivienda. Pero como viste, nunca se modificó la estructura que es todo este material. Yo siempre digo que gracias a esto seguramente que no se bajó el edificio, ¿verdad? Porque fue un trabajo. Al bajar esto inmenso. Es un trabajo y ya uno no va a poder utilizar para nada, ¿verdad? Y entonces seguro que por eso resiste como un bastión, ¿verdad? Y se mantuvo dentro de la ciudad y se mantuvo en el tiempo. Y lo que siempre recuerdo a la gente también que yo hice en esta aula mi primer y segundo grado cuando fue la escuela Liceo Misionero, que ahora es el Diocesano Misionero. ¿Hace Y cuántos después años aproximadamente, tanto, 40 años volví en esta casa, ¿verdad? Eso a tu aula. A mi aula, algo Lindo. inesperado, ¿verdad? Eso es lo que eso. nunca yo imaginé ni en sueño que iba a volver acá y estoy aquí. Y estás parado en el aula donde vos cursaste el primer y segundo grado. Qué lindo. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Seguimos recorriendo la compañía Paso Fe de la ciudad de Emboscada y nos encontramos en la capilla San Juan Bautista, donde Silvino Gómez nos va a comentar acerca de esta tradicional fiesta que viene haciendo hace más de 60 años. Así que vamos. Vaya para Silvino. Vaya para. Vaya para Pujaré. Ahí por nada. Bueno, él es Silvino Gómez, encargado de la parte de coro de esta fiesta y también de lo que va a ser el famoso Camaranga. Camaranga. Sí, de Paso Fe. ¿Puedes comentarnos un poco hace cuánto vienen haciendo? Tengo entendido que hace más de 60 años. Sí. ¿Cómo empezó? Si la tradición empezó de los abuelos, de tus padres. Sí. Comenzaron con los abuelos. Había una señora que se llamaba Casilda Morel, que vivía más para el fondo. Y ella la que hacía fiesta en San Juan en su casa, como un santo de su casa. Después ella se iba a mudar del lugar, entonces ella
dio su santo, que era chiquitito, no era el que tenemos ahora, para que se quede acá. Y desde ahí que se hizo, ponerle que acá se hizo desde el 65 más o menos. Muchísimos años. Sí, muchos años. Y Entonces ella fue la señora Casilda fue la pionera. sí, ella fue la pionera, con su familia y con los vecinos. Después vino acá y se empezó a construir la capilla. Entonces, más para allá había una capillita con un techito de paja chiquitito nomás. Después se fueron haciendo actividades siempre, se vendía chispa, se hacía la lotería famosa, ¿verdad? Lotería, y se recaudaban para construir la capilla. Esto vienen haciendo hace más de 3 días ya. Ya arrancaron mucho antes. Sí, mucho antes. Ponerle que los preparativos comienzan unos 2 meses antes. Ya viendo cómo se va a hacer, qué se necesita. Hay una comisión que se Hay encarga. una comisión de asuntos económicos, como se dice. También hay un centro juvenil de la capilla. Entonces se ponen de acuerdo y van viendo. Y decime, esta noche que vamos a tener como juego tradicional. Juegos tradicionales. ¿Vamos a tener todos los juegos tradicionales o solamente algunos? Sí, se trata de hacer siempre todo. Primero se hace un festival, entre ellos vienen los Cambaranga, que siempre tienen unos sketches artísticos, o sea, actúan, no es que solamente bailan. Después ellos hacen su juego del pelota tatá, toro candil, ñandú yagarra, el del avestruz. Después la fogata de San Juan, que también se hace, campaña en un pan. Después tienen el Cabañembuey, que también es un juego tradicional de los Cambaranga. Y esos son los números artísticos. El Librasí también y el Judascay. Genial. Y decime, ¿hace cuánto que vos venís ayudando en todo esto? Y en realidad yo, o sea, desde chico venía, pero más o menos cuando tenía 5 años me involucré con los que son los Cambaranga. Porque tengo un hermano mayor que cuando él se encargó de organizar esa parte. Yo me incluyó ahí. Y desde ahí ya todos los años me invitaban. Y después hace como 10, 15 años que organizamos nosotros en conjunto con unos amigos. ¿Y alguna anécdota que vos tengas de aquella época? De la época. Sí. Bueno, la primera. La primera vez que yo iba a salir con ellos era chiquitito, pero yo me tenía que vestir de mujer. Y en esa época vestirte de mujer. Era un tanto difícil, pero me vestí porque tenemos máscara, que es para eso. Los Cambaranga tienen siempre máscaras y hablan en falsete para poder hacer de mujer, de hombre y a la vez ridiculizar un poco lo que sucede en la sociedad. Entonces fue un poco difícil con eso, pero después me convencieron y desde ahí que ya ¿Te acostumbraste? me acostumbré. Y ahora esta noche también vamos a tener la presencia de ellos. Sí, también vamos a tener la presencia de ellos, varios números artísticos, sketch, cómicos, danza que nos faltan, y después los juegos. Y las comidas típicas es infaltable. Que vamos a ir probando, vamos a hacer un recorrido. Cada año se realiza el 23 de junio, varía. No varía. El 23 de junio se hace todos los años en la víspera del San Juan Bautista, que es el santo, ¿verdad? En la víspera ya se hace todos los juegos. Entonces para mañana quedan otras actividades, como se hace como la procesión. La procesión, también se hace al medio del Carubazú, acá va a haber una jineteada. Hoy ya hubo una carrera de caballo que es tradicional, que ya no se ve tanto por ahora. Hoy ya hubo una carrera de caballo. Ayer el Centro Juvenil ya organizó un concierto cristiano que se hizo acá también. Y así, todos los días hubo actividades. Espectacular, entonces ahora vamos a recorrer, vamos a ir a la parte más importante de todo esto y la más divertida, que es las comidas típicas y los juegos tradicionales. Gracias, Silvino. Dale, a ustedes.
va a ayudar para asaltar la cocina. Vengan, acompáñennos. Hey, chapa. Bienvenida. Gracias. Nosotros que queremos probar sus comidas, pero primeramente nos van a contar todo lo que tienen, todo lo que podemos probar, todo lo que podemos saborear esta noche. Empanada de mandioca, ¿Sí? bayagua mascada, sopa, vellú, asadito de chancho, asadito de carne, milanesa, sándwich milanesa. Qué bárbaro. Vamos a salir rodando de acá. Botifarra. ¿Tu nombre? ¿Sí te puedo presentar? Damiana González. ¿Hace cuánto que se vienen preparando para esto? ¿Vos hiciste o hicieron entre todas con otras compañeras? Sí, ¿Entre cuántas aproximadamente? Y 10 personas. 10 personas. Sí. Hace más de 60 años que vienen con esta tradición. Sí, hace muchísimo tiempo. ¿Vos empezaste a los cuántos años? Y desde chiquitita. Desde chiquitita Sí. con tu mamá. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta fiesta de San Juan que realizan acá en la compañía Paso P? Y las comidas típicas, el festival, que suele ser todos los años. Y carrera de caballo, jineteada mañana. Vamos a quedarnos para la jineteada. Sí. Vamos a montar un caballo. Y decime, ¿alguna anécdota que hayas tenido en todos estos años de la tradicional fiesta de criatura? Y los cambas. ¿Le tenés miedo? Sí, sí, los cambas. Y después ya venimos acostumbrados. ¿Te fuiste acostumbrando? Sí. Y bueno, ahora vamos a probar y después Gus va a pagar todo. Bueno, adelante. Permiso. Riquísimo. Mira que yo soy buena contigo, no sé cómo visto. En tu boquita te doy. Bueno, después hay bayagua. Bayagua mascada, hay asadito de carne de chancho, sopa vellú. ¿Qué quieren probar ustedes ahora? Mauri. Lo que vos quieras. Ya por mí va a seguir comiendo. No se habla con la boca llena y a mí la me ha servido. Pero como que él no está ahora. ¡Ah, pilla por la ronda, ñaña! Bueno, ñaña, esta. ¿Vas a entender, era? Yo me llamo Lucio. Lucio. ¿Antes pico emboscado antes? No, soy de Mina. Mina de Emboscada. Ah. Patrono soy San Francisco. San Francisco. Patrono de los Huaycurú. Patrón de los Huaycurú en julio de su fiesta. Sí, en julio. Ahí ya vamos a venir. Anótenos allá. ¿Dónde? ¿Puedes te pujaré? ¿De la provera? Hay que tú en la carta. ¿Y dijo ande? Ándale, voy con la semaraga. Ay, bueno, pues. Vicente era. Vicente, ¿dónde es Vicente? ¿Dónde es esa? ¡Yo soy Vicente! ¡Ay, amigo! Paco, papi, de puta con pujar peina. El teatro del médico. ¿Qué? Del médico, un teatro del médico. ¿Un teatro del médico? Sí. Ambos después la bella preparas a web. La practicas a web. Todo el tiempo, cada feria. Tenemos un grupo de amigos. Tenemos un grupo de amigos que nos organizamos así para hacer un teatro así. Cada festival así. O sea, no necesariamente una fiesta de San Juan. Sí. Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Y también pueden irse a algún evento particular, tipo cumpleaños.
Tenemos todo Yo creo que usted se vaya a mi cumpleaños. ¿Se puede? Sí. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 22 de septiembre. Continuamos. Bueno, seguimos con Silvino y nos va a comentar de lo que recién acabamos de ver de la entrada, de la llegada de los Cambarangas, pero tiene un nombre en particular, ¿eso cómo se llama? Sí, es la entrada de los Cambarangas. En este caso trajeron un grupo, es una parodia de un grupo, ¿verdad? Se llama su grupo De Frente, se llama. Y vinieron con carretas y le trajeron a su santo patrono de ellos. ¿Cuál es el significado de eso? El significado de eso, bueno, el significado es que los Cambarangas vienen y le agradecen al santo de acá con su santo de ellos. Tipo que le vienen de visita para agradecerle a San Juan, ellos con su santo aparte. Y detrás de ellos vino un grupo que se llaman De Frente, que va a hacer un show. ¿Y esa tradición es alguna de las tradiciones que tenían los guaycurúes o de dónde nace esa tradición? Esa tradición nació acá, con la gente de antes, que era una devoción católica, digamos, de agradecer siempre a un santo patrón. Los Cambá también implementaron eso en su show y al llegar lo primero que hacen es entrar a la capilla y le agradecen al santo con una oración y después ya salen para su show. Y siempre se innova la manera de llegar. Este año se usó por la carreta. Hubo años que se usó avión. El avión consiste en atar una alambra allá arriba y una persona se sube con una motosierra en una caja que es como un avión. Se hace un ruido allá arriba con linterna y se baja en el escenario. Eso. Y este año es la carreta. Este año es la carreta. Hubo otro año que hubo helicóptero, se bajó allá. Casi el mismo sistema que el avión. Y,